En los 2 últimos años llegaron a la Argentina 7.000 profesionales que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. La Dirección de Migraciones habló con la petrolera, el Colegio de Ingenieros y con mandatarios provinciales con el objeto de que estos profesionales, que son de altísimo nivel, estos ingenieros venezolanos en el área petrolera específicamente, ¿no? Unos 15.000 aseguran tener título universitario, de ellos 4.000 son ingenieros. En los 2 últimos meses se añadieron más inmigrantes y con ellos unos 3.000 ingenieros más. En rigor, Argentina, que tiene un déficit en el volumen de ingenieros que necesita, debiera actuar rápidamente, hacer un marco de búsqueda de calificación profesional y poder avanzar fuertemente en este sentido. Nos vamos a ir a otro tema porque está en línea el doctor Pedro Rodríguez, que integra la red de jueces penales. Doctor Rodríguez, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, gracias por haber aceptado esta conversación. Nosotros publicábamos la semana pasada el texto del comunicado de ustedes al respecto de las preocupaciones que le generan las situaciones que tienen que ver con este anteproyecto de Código Procesal Penal que postula la gobernación y la posición en relación a los esquemas e interrogantes que esta presentación genera. Me gustaría que nos ilustre, digamos, en este sentido. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente se ha presentado un proyecto de ley de reforma del Código Procesal que en realidad significaría un nuevo código en la práctica porque modifica todo, muchos artículos del código y le da otra estructura incluso. Así que para nosotros es un nuevo código en la práctica. Y hemos encontrado algunas dificultades que en el futuro pueden generar problemas, demoras en términos de las causas y algunas otras cuestiones. Entonces hemos hecho todo un estudio y hemos sacado esta publicación, ¿no es cierto? El principal problema es el rol que se le da a la víctima, pretende incorporar a la víctima que ya estaba incorporada en el proceso anterior, con más facultades, que es cierto que en algunos casos era conveniente que tuviera. Pero el problema es que la introducen prácticamente en cada cuestión de fondo que hay que resolver, independientemente de que la víctima tenga un interés o no. Y en realidad lo que nosotros advertimos es que preocupada por la inseguridad de la población en general, la víctima no pretende introducirse en los procesos penales, sino tener una respuesta adecuada de la justicia. Lo último, en la experiencia nuestra cotidiana, como jueces, lo que vemos es que la mayoría de la gente lo último que quiere ver es tener que estar enfrentado al victimario. Tener que ir a una audiencia o ser citado nomás, ya le resulta molesto y se siente expuesta. En muchísimos casos, no solamente en casos de abusos sexuales, sino en robos domiciliarios, la gente queda intimidada, acobardada, lo que quiere es una respuesta del Estado, y tener una buena conexión con el funcionario que sí se ocupa de estas cuestiones, que es el fiscal. Entonces, lejos de dar realmente una solución al problema que tiene la ciudadanía de seguridad, este nuevo código lo que nos ha traído es la introducción de la víctima de tal manera que puede llegar a obstaculizar pasos del proceso. Imagínese usted como víctima si nosotros de un robo, el delito más común, si a cada paso del proceso se lo está citando por medio de la policía o por otros medios, con exposición de su nombre y sus datos en la causa, intervención para que intervenga en la audiencia y opine si va a ser excarcelado o no. Usted no conoce la legislación ni la materia y lo que quiere ver si el individuo va a ser excarcelado, a cuánto va a ser condenado. Cuestiones que la gente en general lo que quiere es no verse involucrada y tener una respuesta eficiente, vuelvo a decir. Eso por un lado. Por otra parte, el juicio oral, mejor dicho por jurados, que estaba funcionando excelentemente bien en la provincia,
cierto que resolvía pocos casos, o resuelve pocos casos hasta el momento, pero bueno, en definitiva, cuando se producen los juicios por jurado, estaban teniendo muy buena respuesta y muy buena crítica de especialistas y demás. En esa materia han introducido que los jurados, que son 12, sumados a otros 6 suplentes que no está previsto, pero que están en las audiencias, los jurados pueden hacer preguntas, sin conocer el tema, sin la técnica, y aparte, de alguna manera se los parcializa, ¿no? En vez de ser espectadores para después resolver, si me permite, pasan a ser parte sin conocer la técnica, sin tener la experiencia. Sí, está bien. Doctor, eso por un lado, ¿no? Sí, doctor, si me permite, digo, porque... Ya eso es más técnico. No, ¿qué más técnico? Pero de alguna manera... Pero ¿quién alucinó? Digo, si es jurado no puede preguntar, digo, Claro, no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero es un disparate eso. Es una innovación. Y el juez también se da facultad para que el juez pregunte. El juez a lo sumo lo que puede es pedir alguna aclaración ante algo confuso, pero ni siquiera. En realidad el juez queda parcializado si también empieza a preguntar, empieza a indagar acerca de cómo fueron las cosas, está suplantando las partes. Lo que quisiera ¿quién es el genio? ¿Quién es el genio? ¿Quién es el genio problemas, ¿no? Que hemos encontrado en el código, como por ejemplo que el proyecto de reforma que se trae, la prisión preventiva sistematizada a una serie importante de delitos que sin duda llevaría a aumentar el hacinamiento carcelario que ya existe, un problema grave por el que la provincia de Buenos Aires ya ha sido señalada por organismos internacionales en varias ocasiones, porque el hacinamiento produce unas consecuencias de trato inhumanitario. Bueno, ahí lo que sería importante es que la provincia se decida a invertir en institutos carcelarios, ampliarlos o crear nuevos. Sí, ¿no? Hay proyectos, hay manifestaciones en ese sentido, pero hasta ahora no se ha llevado a la práctica, y es más, no veo proyectos en corto plazo que tengan posibilidades de aumentar la capacidad. Entonces estamos en un problema complejo ahí. El problema también radica en el emocional que impulsa a veces estas reformas, ¿cierto? Uno puede comprender el problema de seguridad desde la óptica judicial muy bien, porque también somos ciudadanos, pero la verdad es que una reforma así no solucionaría nada, podría crear nuevos problemas. Algunos procesos ya mejoraron bastante en velocidad, se ha mejorado en la provincia de Buenos Aires bastante en velocidad, de manera que se ha reducido un poco, pero se ha reducido el número de procesados respecto de la cantidad de condenados en la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, hay nuevas técnicas incorporadas en las últimas reformas que permiten una aceleración del proceso por flagrancia, etcétera. Pero esto podría ir para atrás y podría agravar el problema. Además, no tenemos grupos, no tenemos la cantidad de jueces necesarios para resolver, como pretende este código, todo en audiencias públicas. Es decir, cada cuestión incidental planteada por las partes tendría que ser convocada a una audiencia pública y, bueno, insume tiempo también estar presente en la audiencia y demás, de manera que hoy las estructuras de pocos jueces con muchos empleados que proyectan y resuelven por escrito una serie de cuestiones, que no es lo ideal, sería suplantada por jueces que resuelven toda la audiencia prácticamente, para lo cual no estamos preparados. Eso se ve muy bonito en las películas, pero parece ignorarse que las películas son un recorte de la realidad, donde no especifican los tiempos reales. También, es cierto. Yo he presenciado audiencias en el sistema anglosajón, audiencias multipropósito de otro tipo, nosotros le decimos multipropósito, y en definitiva no son a veces tan así como se plantea, ¿no? Pero ojo, lo que realmente pensamos es que tiene avances este nuevo código procesal en esos planos, ¿no? Porque sí podría ser que acelerara, pero tiene que preverse la infraestructura. Yo espero, tenemos la esperanza de que cuando se inicie el debate parlamentario, el tratamiento en comisión de todo esto,
se convoque a los operadores, como se suele decir, y se pueda opinar y se revean algunas de estas cuestiones. Lamentablemente el proyecto no fue consultado debidamente como podría haber sido, más que nada en algunos artículos, que son estos, más que nada que algunos de estos que estoy mencionando, que se rectificaron últimamente, ni siquiera intervino la comisión redactora. Es decir, fueron modificaciones que se hicieron posteriormente al dictamen de la comisión redactora. Entonces, no solamente había sectores importantes como la Corte y demás que fueron parcialmente consultados, sino que ni la propia comisión redactora se expidió respecto a algunas de las modificaciones que se traen. Y estos son los problemas y otros más, ¿no? Claro. Bueno, pero en relación a esto, lo que me parece crítico es además, porque en el comunicado ustedes acompañan una serie de estadísticas, algunas de las cuales nosotros acá, por lo menos en lo que es este departamento judicial, la conocemos con sobrado detalle, y donde verdaderamente lo preocupante es que lo que efectivamente llega al capítulo del juicio en búsqueda de una sentencia es mínimo con respecto de lo que ocurre. Y claro, no parece entenderse, ¿no?, que en realidad el ciudadano a pie, la víctima, lo que quiere es un sistema que le responda y le responda en un sentido amplio de carácter concreto, ¿no? La sensación sí. que Lo que tiene... llega, lo que nosotros le ponemos ahí es que lo que llega a proceso, ¿no?, es el 4%, un poco más, ligeramente un poco más del 4%, de la cantidad de delitos denunciados. Los delitos cometidos son bastante menos, además que los denunciados. Entonces, lo que sería deseable es trabajar sobre esta problemática, que, entre otras cosas, lo que requiere es la creación de la policía judicial. ¿Y por qué? Porque cuántas veces el problema de seguridad está vinculado a la actuación policial. Muchísimas. Se habla, no quiero alarmar, pero se habla de zonas o comisarías con las que hay dificultades, y se habla de zonas liberadas, se habla de corrupción policial, existe. Tal es así que este gobierno ha iniciado muchísimas denuncias contra personal policial, y muchas de ellas han terminado con detenciones. Sí, Personal policial. Y bueno, y todo ese panorama nos revela de la necesidad de la existencia de un grupo como es la Policía Judicial, que sirva para investigar corrupción y delitos cometidos por policía y demás. Si no existe la Policía Judicial, el fiscal, que es el encargado de las investigaciones en la provincia de Buenos Aires, tiene que recurrir a la Policía Provincial para las mismas investigaciones. Sí. Por ejemplo, los aspectos que él no puede hacer, o que difícilmente puede hacer sin delegar, como por ejemplo allanamientos, como por ejemplo búsqueda de documentación, seguimientos, observaciones, una serie de cuestiones. Y está creada la Policía Judicial, o prevista en la Constitución, en la reforma constitucional de 1994 de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero por alguna razón... Una demanda constitucional que queda sin cumplir, y que sería esencial al momento de preocuparse por el esclarecimiento de delitos. Porque a la justicia le falta ese brazo, digamos, de policía técnica, absolutamente necesario. Existe en muchísimos países del mundo y ha tenido mucho éxito, y bueno, y aparte es una demanda constitucional, no estamos llamados a discutirla, no estamos llamados a cumplirla. Entonces ahí también tenemos otro aspecto que contribuiría, por cierto, en grado sumo, a mejorar el esclarecimiento de delitos. Sí, sin duda. Esto requeriría desde 1994 a la fecha un propósito claro y cierto. Lo triste de todo esto, doctor, y le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración, es que en definitiva lo que uno ve es que bajo distintos mantos y con cambios de colores, las cosas ya no serán naranjas, son verdes y azules,
se sigue más o menos en el mismo triste, errado camino en este sentido. Le deseo lo mejor, que tenga un buen día, doctor Rodríguez. Gracias. Muy amable, que tenga buen Hasta día. luego. El doctor Pedro Rodríguez integra la juez de redes, la red